Bendiga, hermanos. Hoy vengo bien agradecida con el Señor y vengo a entonarle una alabanza. Esta alabanza me identifico mucho con ella porque yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido que nos falta mucho Dios. Bueno, espero les sea de bendición, hermano. Ready. He pasado por un desierto y tuve sed y tuve hambre. Me he quedado sin aliento, sentí calor y mucho frío, y hasta pensé que iba a morir. Se agotaban mis fuerzas y no podía seguir. Oh, pero llegaste tú y todo cambió cuando miré hacia tu cruz. Tu nube me cubrió en mi desierto para que no me diera tanto el sol mientras yo caminaba. Tu luz me iluminó en mi desierto para que yo venciera el miedo que la grande tiniebla a mí me causaba. Y cuando en medio del camino la duda llegó, tú me susurrabas, serás más fuerte, serás más fuerte. Cuando esto pase, serás más fuerte. Tengo tanta fe, solo porque tú me la diste. Tengo un corazón, solo porque lo protegiste. Tengo 1000 defectos que resolver, pero yo sé que en mi desierto siempre estarás. Tu nube me cubrió en mi desierto para que no me diera tanto el sol mientras tú caminabas. Tu luz me iluminó en mi desierto para que yo venciera el miedo que la grande tiniebla a mí me causaba. Y cuando en medio del camino largo la duda llegó, tú me susurrabas, serás más fuerte, serás más fuerte. Cuando esto pase, serás más fuerte. El Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, mi hermana. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, y vamos a recoger una ofrenda y después a escuchar la palabra del consejo de la palabra de Dios.
en tal lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios, en tal lugar santísimo, y adórale en espíritu y en verdad. Olvida hoy tus penas y empieza a adorar, pues no vale la pena callar o renegar. No te quedes afuera, el velo ya no está, pues Él pagó el gran precio y el camino abierto está en tal lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios, en tal lugar santísimo, y adórale en espíritu y en verdad. Olvida hoy tus penas y empieza a adorar, pues no vale la pena callar o renegar. No te quedes afuera, el velo ya no está, pues Él pagó gran precio y el camino abierto está. Olvida hoy tus penas y empieza a adorar. No vale la pena callar o renegar. No te quedes afuera, el velo ya no está, pues Él pagó gran precio y el camino abierto está en tal lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios, en tal lugar santísimo, y adórale en espíritu y en verdad. Aleluya, gracias Dios. Qué preciosa es la adoración a Dios. El que la disfruta hasta le arde el espíritu, la sangre. Y gracias a Dios que tenemos la oportunidad de poder disfrutar de esta alabanza, de esta adoración a Dios, que es algo muy importante. Y como siempre, gracias a Dios por estar aquí una vez más. Dios bendiga a todos aquellos que están siempre al pendiente de lo que Dios está haciendo en este lugar. Bendiciones desde este lugar. Podemos decirle, ¿verdad? Desde aquí, Dios les bendiga a todos aquellos que nos siguen siempre, que están al pendiente de lo que Dios quiere hacer con su rebaño. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, capítulo 2 del libro de los Efesios, para poder empezar a ponerle fundamento a lo que en esta tarde quiero tratar con ustedes. Cristo, nuestra vida, en su segunda etapa, que creo vamos a aprender cosas muy importantes, muy relevantes, porque la palabra de Dios siempre tiene cosas nuevas. Es como un río, dice la Biblia, que corre y siempre trae aguas nuevas. El agua que pasa por una parte del río ya nunca jamás vuelve a pasar por ahí. Y eso es precisamente lo que Dios quiere hacer con nosotros, que recibamos siempre cosas nuevas para poder ser edificados y fortalecidos por la palabra de Dios. Capítulo 2 del libro de Efesios, y la leemos en el nombre poderoso de Jesucristo, y dice: y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Impresionante. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra, dice, en los hijos desobedientes. Pero gracias a Dios que aquí no hay ni un desobediente. Así andábamos antes. Así era el estilo de vida que vivíamos.
¿Por qué decimos que ahora ya no andamos en ese estilo de vida? Porque estamos queriendo apegarnos a Dios, queremos obedecer su palabra y estamos haciendo el esfuerzo máximo por estar cerca de Él. Versículo 3, entre los cuales todos, fíjese bien, entre los cuales todos también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, en la voluntad de la carne y en la voluntad de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás, o sea, como los que no han conocido a Dios. Yo creo que los hijos de Dios somos diferentes. ¿Cuántos lo creen? Que no somos como los del mundo. Y eso no quiere decir que somos más que los demás, sino que es por su gracia y por la salvación y por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, que somos diferentes. No por nosotros, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. A Él sea la gloria en esta tarde. Bendito el Señor. Así que para que tome su lugar muy cómodamente, salude a su vecino y dígale, qué bueno que estás aquí. Gloria al Señor. Amén. Pase usted, pase usted a conocer a Jesús. Pase usted, pase usted, pase usted a conocer a Jesús. Pase usted, pase usted, pase usted a conocer a Jesús. Aleluya. Gracias Dios. Pueden tomar su lugar y vamos a prepararnos para oír el mensaje de la palabra de Dios. La parte más importante del servicio. La parte donde debemos de poner toda nuestra atención. Donde debemos estar bien concentrados para tratar de comprender el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Así que esté muy atento, no más que chicle, porque se puede morder la lengua. Así que vamos a estar bien atentos a la palabra de Dios, no celulares tampoco, ¿verdad? Para eso les proyectan los versículos de la Biblia en el proyector, para que nadie tenga que estar ocupado en otras cosas. Efesios 2:1, qué palabra tan impresionante leímos en esta preciosa tarde. Es una riqueza gloriosa lo que Pablo está diciendo aquí en este capítulo 2. Si usted lee todo el capítulo 2 del libro de Efesios, usted va a notar esto, que estamos tratando de comprender. ¿Qué diferencia hay entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios? Creo que nosotros debemos, como cristianos, y todo el mundo también debe de ser así, entender de qué manera Dios desde el cielo nos ve, cómo Dios nos mira. Porque yo puedo verlos a ustedes aquí sentados muy, muy bien, muy a gusto, muy bonitos todos, pero yo no puedo ver lo que hay en el mundo interior. Yo no puedo verlos a ustedes y al mundo lo que hay realmente dentro de su corazón. Ver este mundo solamente lo puedo lograr desde mi dimensión, desde mi perspectiva, y el concepto que yo pudiera tener de todas las gentes, de todos los que estamos aquí. Lo que yo vea es una perspectiva muy limitada, es una perspectiva que tiene sus límites, porque somos seres humanos limitados y está distorsionada la forma en que probablemente nos vemos y la forma en que el mundo que está en nuestro entorno nos rodea. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, empezamos a introducirnos en los pensamientos divinos de Dios. Para comenzar a pensar como Dios piensa, para empezar a entender a Dios, para empezar a mirar como Dios mira y para poder entender cómo ve Dios a las gentes que no le sirven a Él. Usted sabe que la diferencia no la marco yo, la diferencia la marca la Biblia, la palabra. ¿O no notaron esa gran diferencia que hace el apóstol Pablo entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios? Y luego hace la comparación
del estilo de vida que antes vivíamos y éramos como los demás. O sea, imagínese usted de lo que está hablando el apóstol Pablo. Está hablando de una perspectiva distinta, de una manera diferente como Dios mira a los hombres, como Dios mira a un grupo de hombres y de mujeres y como Dios mira a otro grupo también. Realmente es muy claro lo que la Biblia enseña, por eso es que nosotros tenemos que entender para poder entender qué es lo que Dios mira, más allá de lo físico, más allá de lo natural, más allá de lo que se mira por encima. Dios sabe cómo introducirse hasta lo más profundo del hombre. Y decía, ¿cómo ve Dios a las gentes que no le sirven? ¿Qué piensa Dios de aquellos que son cristianos, de aquellos que le sirven a Él? Y notamos que el apóstol Pablo realmente está hablando del sistema de vida en el que antes vivíamos. Y luego dice Pablo, dice muy claramente, y así éramos nosotros, antes como son ellos, así éramos nosotros. Y yo sé perfectamente que hay una grandísima diferencia ahora que somos cristianos. Yo creo que así debe de ser. Y creo que así debe de ser el estilo de vida que ustedes como cristianos están viviendo. Ya son diferentes. Que su esposo lo mire ya diferente a usted y que la esposa también mire ya diferente al esposo. Si se conocieron sin conocer a Cristo, que ahora ese cambio radical se pueda mirar en la vida, en el área matrimonial, en el área familiar y como hijos de Dios también. Debe de existir esa gran diferencia entre nosotros. ¿Cómo era nuestra vida antes de que nosotros nos convirtiéramos a Cristo? ¿Cómo vivíamos? ¿Cuál era el estilo de vida que teníamos? Y ahora, ¿de qué manera Dios nos percibe o de qué manera percibe Dios a las personas que no tienen a Cristo en sus vidas? Nos dio, dice la Biblia, nos dio vida cuando estábamos muertos. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso es que Cristo es el que vino a dar vida. La Biblia lo dice, que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso Cristo es nuestra vida. Y a nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida, o sea, nos renovó, nos resucitó, hizo un cambio radical en la vida de aquel que dice que es cristiano. Cuando estábamos muertos, muerte que significa del griego necros, que significa separación. En realidad, cuando la Biblia habla de muerte, no habla de aniquilación, sino que habla de separación. O sea que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y por ende los delitos y los pecados que vivían en nosotros, que habitaban en nosotros, que era nuestro estilo de vida, nos separaban de Dios. Por eso estábamos muertos, estábamos separados de Dios. En Isaías 59:2 dice que los delitos y pecados en los que vivíamos hacían una pared de separación entre nosotros y Dios. Y nos apartaba de Dios el pecado. Escuche bien, porque aquí es donde quiero que en esta tarde usted me siga muy detenidamente para poder entender el mensaje de Dios en esta tarde. Y no quiero que se pierda ni un instante de lo que podamos aprender en este día. Aquí Isaías 59:2 nos asegura que las iniquidades en las que nosotros vivíamos nos habían separado de Dios completamente. Por eso es que el apóstol Pablo dice que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando nosotros vinimos a Cristo, Él nos dio vida, nos resucitó, o sea, habiendo estado separados por nuestros delitos y pecados, nuevamente nos reconciliamos con Dios y nuevamente nos acercamos a Él. Eso quiere decir que hubo una reconciliación entre el hombre y Dios. Estábamos separados de Dios, dice la Biblia, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 14 del libro de Efesios, donde estábamos leyendo. Estábamos separados de Dios completamente, estábamos sin esperanza. Por eso es que entendemos que desde el momento en que nosotros nuevamente nos acercamos a Dios, fue el momento en que nosotros pudimos recibir, óigame bien, la comunión nuevamente con Dios.
Estábamos separados de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, extranjeros a los pactos de Dios, versículo 12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es impresionante lo que la Biblia nos enseña. Esta separación de la que habla Efesios 2:12 vino cuando el hombre pecó contra Dios y se levantó, dice la Biblia, una barrera entre Dios y el ser humano. Como leíamos en Isaías 59, se levantó una pared, una barrera que causó el pecado. ¿Qué fue lo que realmente causó esa separación entre nosotros y Dios? El pecado fue lo que hizo esto. Causado esto por el pecado, dice la Biblia, y así nacimos tú y yo, separados de Dios espiritualmente. Estábamos alejados de Dios. Estábamos muy lejos de entender los planes de Dios. Estábamos sin entender para qué estábamos aquí en esta tierra y no podíamos entender nada de lo que Dios quería hacer con nosotros porque nunca probablemente habíamos leído la Biblia, la palabra de Dios, y no podíamos entender lo que Dios quería hacer con nosotros, con nuestras vidas. A causa del pecado es que Dios ya no podía tratar con el hombre. A causa del pecado fue que Dios tuvo que ordenar el derramamiento de sangre para poder tener temporalmente amistad con Él. Y esa es una de las razones por qué en el Antiguo Testamento hacían sacrificios. Y dice el apóstol Pablo en capítulo 9 del libro de Hebreos, que esa forma de poder tener amistad con Dios era una forma temporal que no podía limpiar la conciencia del hombre. Eran solamente una limpieza temporal que no podía causar un impacto en la vida del hombre y pudiera tener una comunión permanente con Dios. Pero para esto, dice la Biblia, apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo y nuevamente tener una forma de reconciliación con Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Nacimos separados espiritualmente de Dios. Aunque nosotros conservamos la imagen y semejanza de Dios, después de que pecó el hombre contra Dios, aún podemos entender que aunque hayamos nosotros mantenido esta semejanza de Dios que tenemos de Él, existe dentro del hombre el deseo, el anhelo de reencontrarse con su Creador. Por la imagen y semejanza que tenemos de Él, es de donde nace el deseo, donde nace el anhelo, donde existe dentro de nosotros algo que nos impulsa, algo que nos hace entender esto que hay dentro de nosotros, que nos quiere hacer reencontrarnos con nuestro Creador. Por eso el hombre no tiene paz mientras no se puede reencontrar con su Creador. Está falto de paz, no vive bien, está triste, amargado. A lo mejor hay cosas en su vida que le están haciendo sentir tan mal que sienten el deseo de tener un encuentro con un ser superior, pero no saben cómo reencontrarse con Él. Y la Biblia es el único medio, es el único, pudiéramos decir, la única palabra que el hombre tiene para poder nuevamente empezar a entender los planes de Dios. Cuando venimos a la Biblia, cuando venimos a la palabra de Dios, nos comenzamos a introducir en el ambiente y en los pensamientos de Dios. Es impresionante lo que Dios hace. Por eso este anhelo existe en todo ser humano de reencontrarse con su Creador. Y como anda sin conocer el camino a Dios, lo busca a través de las religiones, inventando la manera de reencontrarse con Dios a través del paganismo, por la ignorancia a la palabra de Dios, por la ignorancia de lo que la Biblia dice. Por eso es que por esta ignorancia a la palabra de Dios es que vivíamos separados de Dios, sin entender sus planes, sin conocer su voluntad y sin entender lo que Él quería para nosotros. Por eso es que dice la Biblia en 1 Corintios 2:14 que no lo podíamos nosotros entender, porque la persona sin Cristo no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Se necesita
nuevamente iniciar su vida y entenderlo espiritualmente. Aquí habla Pablo del natural y habla del espiritual. El espiritual es el que ha entendido por revelación la salvación que Dios le ha dado. El espiritual que ha entendido los planes de Dios. Y el natural que quiere entenderlos utilizando su propia capacidad, su propio sistema, sin entender lo que Dios quiere de él. Y porque estábamos de esta manera, por eso es que nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu que es de Dios es el que nos guía, dice la Biblia, a toda verdad y a toda justicia, y nos hace comprender las cosas espirituales. Es ahí donde comenzamos a entender las cosas espirituales, mientras que estábamos tratando de entender a Dios con nuestra mente natural, con nuestra capacidad intelectual, sin entender los planes de Dios. Entonces es cuando hubo necesidad del nuevo nacimiento para que el Espíritu Santo habitara en nosotros y pudiera guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Pero tendríamos que empezar a examinarlo espiritualmente. Porque el hombre natural, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se tienen que examinar espiritualmente. Tiene que haber un nuevo nacimiento para poder entender los planes de Dios. Gloria al Señor. Por eso hay tanta gente que dice, pues yo no le entiendo a la Biblia. Bueno, y como dijo don Teofilito, ni la entenderás, porque no la vas a entender con tu capacidad. No la vas a entender con tu entendimiento. Tienes que volver a nacer. Acuérdense que le dijo Cristo a Nicodemo. Para poder visualizar el reino de Dios, tienes que volver a nacer. Tienes que volver a nacer. Cuando nosotros realmente recibimos la palabra de Dios y que existe ese nuevo nacimiento en nuestras vidas, se nos caen las vendas de nuestro entendimiento. Y comenzamos a leer la Biblia y comenzamos a entender y a visualizar, y Dios nos da el entendimiento para poder entender lo que Dios piensa. Ahí es donde existe precisamente ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura, que es la que Dios está capacitando conforme a Dios. Empezamos a darnos cuenta y empezamos a entender qué lejos estábamos de Dios para poder entenderlo. ¿Cuánto nos hacía a nosotros entonces la capacitación de Dios para poder entender sus planes? El hombre natural, la persona sin Cristo, la persona separada de Dios, la persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, no percibe las cosas que son de Dios. Y las rechaza y no las entiende. No percibe lo que es de Dios. Por eso el apóstol Pablo hace la diferencia, que nosotros en otro tiempo andábamos en ese estilo de vida. Ya no estamos en ese estilo de vida. Antes era esa nuestra forma de vida, pero ahora en Cristo ya entendemos los planes de Dios. Usted ya entiende que no pertenece a esta tierra. Usted ya entiende que las promesas que Dios hizo son para usted, para su vida, para que las disfrute, para que cree en ellas y para que espere con paciencia el momento de partir de esta tierra y poder estar presentes al Señor. El hombre natural, la persona que no ha recibido a Cristo, no puede entender los planes de Dios. No entiende lo que le pertenece al Espíritu de Dios. No entiende lo que es la Biblia, la palabra de Dios. A lo mejor puedes tú ser una persona muy inteligente, muy capaz, bien preparado, puedes tener títulos de abogado, de lo que tú quieras, de acuerdo a la sabiduría del mundo, tener doctorados en tu vida, pero al venir a la Biblia no la entiendes porque se tiene que entender espiritualmente. Dice la Biblia que Él escondió estas cosas
de los sabios y de los entendidos, y se las reveló a sus pequeñitos, a los que probablemente no tienen doctorados, pero que les dio la capacidad de entender los planes que Él tiene, de entender la revelación, de entender que en Cristo está la verdadera vida de aquellos que son, óigame bien, verdaderamente hijos de Dios. Sí, Señor. Para los que no son cristianos, estas cosas son locura y no las puede entender. Las cosas que son de Dios, dice la Biblia, que se tienen que discernir espiritualmente. Y la palabra discernir o discernimiento significa separar. Escuche bien esto porque es muy importante. Separar entre lo que es la luz y las tinieblas, entre lo que es negro y oscuro, entre lo que es bueno y lo que es malo. Una persona sin Cristo no sabe lo que es bueno y no sabe lo que es malo. A lo malo, dice la Biblia, le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. A lo amargo le llaman dulce y a lo dulce le llaman amargo. ¿Por qué? Porque no puede discernir, no tiene capacidad de discernimiento. No tiene capacidad para discernir. Por eso es que es importante entender que lo que Dios nos ha enseñado a nosotros es para que podamos aprender a discernir, que significa separar entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, entre lo amargo y lo dulce, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Por eso el que no ha conocido a Cristo no sabe esto, no lo entiende. Para ellos lo mismo es un matrimonio normal que un matrimonio entre un hombre y una mujer y una mujer. Y cuidado con que diga algo, porque lo arruinan. Lo arruinan si dice algo. ¿Por qué? Porque no disciernen, no entienden los planes de Dios. Pero para el que está en Cristo, las cosas que nosotros entendemos o es blanco o es negro. No hay un punto medio, no existen terrenos neutrales en aquellos que han conocido a Dios. O eres o no eres, o eres o no es. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así de sencillo. No hay paredes, no hay medios neutrales, no hay terrenos neutrales. El que le sirve a Dios, le sirve a Dios. El que no le sirve, pues no le sirve y punto. Por eso es que tendremos que aprender a discernir y a entender los planes de Dios. Óigame bien, no estamos jugando a la iglesia, estamos muy en serio. Queremos irnos con Cristo, queremos irnos al cielo, queremos disfrutar de las mansiones de gloria. Estamos muy en serio sirviéndole a Dios. Oh, aleluya, aleluya. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. No podemos, dice la Biblia, servir a dos señores porque le vas a quedar mal a uno. Y yo prefiero quedarle mal al diablo y bien a Cristo para agradarle a Él, para servirle a Él, para entregarle mi vida, para esperar con paciencia el momento de reencontrarme con Él cuando venga en las nubes de su gloria. Cuando vienes a la Biblia, es un libro radical. Jesús dijo, yo he venido a este mundo a meter espada. Con Cristo no hay tal cosa de que soy comunista y soy cristiano. De que soy masón y soy cristiano. Y aún más, soy católico y soy cristiano. Los cristianos no son idólatras. Y esta es la razón por que muchos no vienen a Cristo, porque quieren mantenerse en un punto medio sancochado nomás. Pues sí soy cristiano, pero yo no soy tan exagerado como es. Por eso es que tendremos que entender lo que Dios quiere de nosotros. Y la Biblia es directa, o sea, no hay puntos medios en la Biblia. No hay punto medio, o eres o no eres. O yes o no. O no, se dice. Por eso es que fíjese bien, tendremos que entonces entender los planes de Dios.
Porque quieren seguir teniendo sus filosofías, muchos. Quieren seguir teniendo altares en sus casas de santos y seguir a Cristo. Y este es el gran problema del siglo XXI. Que Roma ha querido confundir a los cristianos, queriéndose parecer a nosotros. Nomás porque se ponen corbata, ya creen que son como los cristianos, pero óigame, no somos iguales. Y mucha gente cree que porque tiene una imagen religiosa en su casa, ya es un cristiano. Y les adjudican milagros para confundir a la gente. Y la gente, por ignorar la Biblia, por ignorar lo que la palabra de Dios dice, cree que todo lo sobrenatural es de Dios. Y empiezan con que la Virgen se apareció en un buñuelo, que se apareció en un árbol, en un tronco de un árbol, que se apareció en una tortilla. Y el que ignora la palabra de Dios, óigame bien, cae en las trampas del enemigo, del diablo, y cree que todo lo sobrenatural es de Dios. Cuando la Biblia dice en Romanos 1:23 que tenemos que tener cuidado, los milagros no son la evidencia de que usted esté en la verdad. Los milagros no son la evidencia de que usted está dentro del ambiente de Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Tocan la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de animales, cuadrúpedos, de serpientes. Óigame bien, los hijos de Dios no tienen nada que ver con la idolatría. Los que aman a Dios entienden que todo lo que Dios ha hecho con nosotros ha sido radical, ha sido verdadero, ha sido real, ha sido auténtico. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es radical el cambio de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Completamente a la vida nos resucitó Dios. Es la razón por el cambio que ahora nosotros tuvimos en nuestra vida. Si no hubiera habido eso, no hubiéramos necesitado de ese cambio tan radical en nuestras vidas. Por eso es importante entender que la gente cree que es algo milagroso. Y en la Biblia se nos enseña que también hay milagros mentirosos para los que ignoran la palabra de Dios. Escuche esto. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:9 que si tú ignoras la palabra de Dios, puedes ser engañado con milagros mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. La gente que no es cristiana no discierne. No discierne. No sabe. No entiende qué es bueno y qué es malo. No sabe ni quién dice la verdad. Porque no está capacitado. Dios no lo ha capacitado para entender la verdad como está realmente capacitando a sus hijos. Como está capacitando a aquellos que tienen que entender lo que la Biblia enseña, entender lo que la palabra de Dios enseña. Y aquí dice el apóstol Pablo, tenemos la palabra profética más permanente, a la cual debemos de estar bien atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y el lucero de Dios, el lucero, el poder de Dios, la luz de Dios nazca en nuestros corazones. El apóstol Pedro dice esto. Tenemos que estar atentos a la palabra más profética y más permanente. ¿Por qué? Porque si ignora la Biblia, la palabra de Dios, el día que se aparezca en una torta la Virgen, vas a creer que eso es un milagro de Dios, cuando la Biblia nos enseña lo contrario. No nos dice que lo más profético que hay aquí en esta Biblia, lo más permanente que hay aquí es la palabra de Dios.
No debe de cambiarse por absolutamente nada. Si hay algo que viene en contra de lo que la Biblia enseña, sácalo y comienza a darte cuenta. Eso no es de Dios. Aquí dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Que lo que la Biblia dice es que no debemos de servir a dos señores. Porque ya tenemos a un Señor al cual servir. Ya tenemos a alguien que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Ya tenemos a alguien que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darnos libertad, y ahora estamos en novedad de vida porque Él nos dio vida, porque Cristo es nuestra vida. Aleluya. Cristo es el que se merece toda la gloria y toda la honra en nuestras vidas. Oh, aleluya, dele toda la gloria a Él porque Él se la merece. Aleluya. Esta muerte que nos separaba de Dios era en delitos y pecados. Delitos que significa transgredir la ley. Por ejemplo, si usted se pasa una luz roja o se pasa un alto, usted está transgrediendo la ley. También meterse a una propiedad que no es suya es transgredir. Y la Biblia dice que éramos transgresores de la ley de Dios, viviendo en delitos y pecados. Por eso es que el cristiano, cuando viene a Dios, aprende a someterse a la ley de Dios. Sí, Señor. Y comenzamos a creerle a Dios. Y cuando leemos la Biblia, decimos, Señor, si tú dices que es pecado esto o lo otro, que esto también es pecado, también para mí es pecado. Y yo lo acepto porque tú lo dices. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios espera la obediencia. Dios espera que nosotros le obedezcamos a Él cuando leemos la Biblia, cuando entendemos los planes de Dios, cuando sabemos lo que Él nos está mandando. Y si sabemos que si nosotros no obedecemos lo que Dios dice, entonces comenzamos a transgredir la ley de Dios. Y eso es precisamente lo que significa entrar en delitos. Cuando usted no obedece las leyes, usted transgrede la ley. Se hace desobediente a la ley. Por eso es que entendemos que los delitos y pecados eran una transgresión en contra de Dios. Una transgresión. Estábamos metiéndonos en los terrenos de Dios. Estábamos desobedeciendo a Dios. Estábamos lejos de darle obediencia a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Que cuando Él nos habla a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, Él espera la obediencia de aquellos que están escuchando la Biblia. Si tú ya sabes lo que deshonra a Dios, lo que te aparta de Dios, ¿por qué seguir haciéndolo? Si Dios impidiera que hicieras algo malo, nos robaría entonces a nosotros la libertad de escogimiento. Y ya no seríamos libres, entonces seríamos unos robots, unos títeres de Dios. Pero Dios quiere que aprendamos a obedecerle a Él voluntariamente. Él jamás va a impedir que tú peques. Él no lo va a impedir. Lo que quiere es que aprendas a obedecerle. Por eso es que Dios nos deja que hagamos lo malo y no nos lo impide. ¿Por qué Dios no impide que hagamos lo malo? Porque no quiere que nos convertamos en robot de Él. Si vas a hacer algo indebido, imagínese Dios, pum, no metas la mano ahí, pum, o volteate para allá. Imagínense, seríamos unos robots de Dios, unos títeres de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Obediencia, que le creamos a Él, que estemos dispuestos a obedecerle, que si Dios dice no hagas eso para que te vaya bien en esta tierra, entonces, Señor, yo lo creo y lo acepto y voy a comenzar a obedecer en mi vida lo que tú me estás diciendo. El pecado, óigame bien, por eso es que cuando Dios nos deja que hagamos lo malo para que nosotros aprendamos a recibir las consecuencias de nuestro pecado, para que nos demos cuenta que lo que Él dice es la verdad.
Cuando usted hace lo malo delante de Dios, Dios no lo impide. ¿Por qué Dios permite que haga el mal? Para que se dé cuenta, para que pague las consecuencias, para que sienta la amargura de espíritu que se siente desobedecer a Dios. Para que experimente el dolor que se siente desobedecerle a nuestro Creador. Y lo glorioso y lo satisfactorio que es comenzar a obedecerle y a entender sus planes. Por eso el que comienza a obedecerle se da cuenta, esto era lo que yo necesitaba. La falta de paz, la falta de sosiego espiritual, la falta de tener armonía en mi vida, en mi hogar, en mi casa, era causa del pecado. Y ahora que lo pruebo, ahora que entiendo los planes de Dios, me doy cuenta y hago la gran diferencia que existe obedeciendo a Dios y desobedeciéndole. Cuando estábamos en desobediencia, vivíamos como los demás. ¿Cuántas veces va usted a su trabajo y se encuentra con alguien que dice, ay, no soporto, ando que me muero por dentro porque anoche me la pasé bien a gusto con los cuates, tomando hasta la madrugada? O el que a lo mejor le gusta andarse drogando en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que seguirlo haciendo para sentirse bien. Con Cristo no hay nada de eso. Cuando venimos a Él nos damos cuenta de la diferencia y nos damos cuenta y comenzamos a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que le desagrada a Dios y lo que le agrada. Lo que Él quiere de mí y lo que Dios no quiere de mí. Y ahí es cuando comienza la obediencia a lo que Dios nos manda. Y óigame, empezamos nuevamente a recibir la vida de Dios. Nos reconciliamos con Él y ya no andamos como antes andábamos. Por eso es que tendremos que entender que cuando nosotros estábamos en delitos y pecados, estábamos separados de Dios, muertos para Dios. No teníamos comunión con Él. No había una amistad entre nosotros y Dios, porque el pecado, escúchenme muy bien, lo aparta de Dios. Si usted está en pecado, Dios deja de oírlo. Si usted comienza a pecar en contra de Dios, Dios se aparta de usted. Ya no trata con usted. Y usted tiene que rifársela solo, como dicen. Sin la ayuda de Dios. Sin la bendición de Dios. Sin su fortaleza. Es por eso que entra a veces ese tipo de espíritu a la iglesia y comienza a desalentar a los hijos de Dios. Ya no les sirven a Dios como deberían de servirles, porque probablemente le están dando el lugar a otro en lugar de darle ese lugar a Dios en sus vidas. Óigame bien, el pecado no hace feliz absolutamente a nadie. Nos aparta de la felicidad. Por fuera a lo mejor estamos muy a gusto, por fuera que aparentamos ser muy contentos, muy felices, y aparentar que somos yo y Dios, cuidado, somos cuates. Pero por dentro está infeliz, no está disfrutando del ambiente de Dios. Y se le mira en su vida. Por sus frutos, dijo el Señor, los conoceréis. ¿Por qué? Porque el pecado no nos puede hacer felices. Así vivíamos antes. Aparentábamos con la familia que éramos felices, y pelábamos los dientes para demostrar que éramos felices, pero por dentro amargados y entristecidos. Aleluya. Gloria al Señor. El pecado no hace feliz absolutamente a nadie. No hay otra forma de ser y de vivir sino viviendo en la santidad. Es lo mejor que puedes hacer. No hay otra forma de vida. No hay otra manera de disfrutar la vida que ser santos en toda nuestra manera de vivir, como dice el apóstol. No hay otra manera. Por eso es que entendemos ahora que el pecado nos apartaba de Dios, nos alejaba de Dios. Pecado, palabra hebrea amartia, que significa desviarse del blanco. El blanco es la voluntad de Dios. Y dice la Biblia en Efesios 2:2 que nosotros antes andábamos fuera del blanco.
Estábamos fuera de la voluntad de Dios. En otro tiempo, dice, anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Era el estilo de vida que antes vivíamos en nuestros pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. O sea, ya no somos como los demás. Ya no somos así. Cristo ha hecho un cambio radical en nuestras vidas. Cristo ha cambiado mi manera de pensar. Cristo me ha dado una nueva vida. Cristo cambió mi expectativa, cambió todo mi entorno. Cristo es ese cambio. ¿Por qué? Porque antes estábamos desviados, no le pegábamos al blanco, estábamos fuera de la voluntad de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo decía, y ahora que estoy en Cristo, prosigo al blanco. ¿Qué es la parte blanca del target? Es el centro, sin desviarse. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios, que es en Cristo Jesús. Yo siempre quiero pegarle al blanco en el ambiente espiritual. Yo siempre quiero ir al target, quiero ir al centro, quiero estar dentro del ambiente de Dios. No quiero desviarme del blanco. ¿Qué significa pecado? El pecado que hace nos desvía del blanco. Comienza a robarnos la visión espiritual, comienza a robarnos, óigame bien, el sentir espiritual de nuestras vidas, comienza a desviarse con los pensamientos y comienza a apoderarse el espíritu contrario a Dios. Gloria al Señor. Y luego en el versículo 3, entre los cuales todos nosotros también vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia también como los demás. Este espíritu que opera, dice, en los hijos de desobediencia. Operar del griego que es energeo, que significa energía. Satanás, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, utiliza esa energía, energiza a las personas que no son cristianas para desviarlas. Y éramos esclavos antes de conocer a Cristo. Éramos esclavos de ese estilo de vida. Estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Pero cuando lo recibimos a Él, nos dio vida. Nos ha dado vida. Nos ha dado vida. Nos resucitó. Nos dio nueva esperanza. Nos dio una visión para entender lo que hay en el reino de los cielos. Ahora lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Éramos esclavos y ahora somos libres. ¿Cuántos se sienten libres de ese yugo de servidumbre en el que antes estábamos? Somos libres, somos libres, somos libres. Somos libres, somos libres, libres, libres en el nombre de Jesús. Ahora los que estamos en Jesús somos nueva especie, somos nuevas criaturas, criadas conforme a Dios. Pónganse de pie en esta tarde. Tenía muchos deseos de predicar ahora. Ojalá que no les haya hecho muy largo. Y como siempre, esos deseos de mi corazón están ahí. Lo voy a hacer hasta que me muera. Me voy a morir aquí detrás del púlpito. Ahí nomás me levantan. Los que estén vivos. Gracias a Dios por este tiempo precioso. ¿No le gustaría tener un momento de reflexión? Haga un análisis de su vida y me gustaría que tuviéramos un tiempo de reflexión en esta tarde. Este momento de reflexión le vamos a llamar el momento de reconciliación con Él. Y le voy a invitar aquí a este altar y que venga aquí
y levante sus manos y diga: Dios, ayúdame para poder ser mejor hijo de Dios. Este tiempo de reflexión podemos llamarlo el tiempo donde podemos reencontrarnos con Dios. Si hay situaciones difíciles en su vida que están queriendo minar su vida, su matrimonio, su hogar, ¿por qué no viene aquí? Ya que ha oído la palabra de Dios, ya que ha escuchado el mensaje de Dios, ¿por qué no pasa aquí y le dice: Dios, quiero tomar este tiempo para reflexionar y pensar qué he hecho mal, qué es lo que en lo que he fallado, en lo que me he equivocado, y comenzar a